Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Gökberk y Cemre. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un giro inesperado pero absolutamente encantador, dos de las figuras jóvenes más queridas del panorama artístico turco, Gökberk Yıldırım y Cemre Arda, han protagonizado un momento que ha dejado suspirando a sus fans en todo el mundo. Lo que comenzó como una apuesta divertida entre colegas se ha transformado en una historia que parece sacada de una serie romántica, un torneo improvisado de tabla, backgammon, una apuesta poco convencional y una cita romántica en juego. Y como si el universo quisiera escribir un nuevo capítulo en sus vidas, fue Gökberk quien salió vencedor, asegurándose algo que quizás deseaba más de lo que muchos imaginaban, una cita romántica, a solas, con la encantadora Cemre Arda. Dado una partida que comenzó con bromas. La historia se remonta a un día de descanso en el set de grabación de la exitosa serie Rüzgar Tepe, donde ambos actores comparten protagonismo y química evidente. Según miembros del equipo, una discusión amistosa sobre quién era mejor jugador de tabla derivó en algo más serio, aunque siempre en tono de broma. Todo empezó con una simple frase de Gökberk que dijo: "Apuesto a que te gano sin dejarte mover una ficha", comentó un asistente del set entre risas. Cemre respondió: "Si tú ganas, yo te doy mi set de muñecas. Pero si gano yo, quiero una cita". Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que la broma evolucionó. En lugar de mantenerlo en lo superficial, decidieron hacer de esta rivalidad una competencia formal, con testigos, reglas claras y, sobre todo, premios definidos. Colisión: la gran apuesta, una muñeca es una cita. Las reglas del torneo fueron simples: 3 partidas, el mejor de 3 gana. Pero lo que realmente elevó la emoción del momento fue el premio de cada uno. Cemre, conocida por su lado juguetón y nostálgico, pidió a Gökberk un set de muñecas de colección que había estado admirando en una tienda vintage. Gökberk, por su parte, dejó a todos boquiabiertos cuando, sin pensarlo demasiado, pidió una cita romántica y a solas con Cemre como su premio. En palabras de un camarógrafo que presenció el momento: "Fue inesperado. Todos esperábamos que él pidiera algo gracioso, tal vez una comida o una revancha, pero lo dijo muy seguro: si gano, me debes una cita. No una salida cualquiera, sino una cena a solas, solo tú y yo". Cemre, sorprendida pero divertida, aceptó con una sonrisa nerviosa y un hecho firme. Así comenzó el torneo más comentado del set. Claqueta el torneo, dados, risas y tensión. Las partidas fueron intensas pero también repletas de risas y miradas cómplices. A pesar del ambiente informal, la tensión era palpable en cada tirada de dados. El primer juego fue para Cemre, quien mostró una sorprendente habilidad estratégica. El segundo lo ganó Gökberk tras una remontada épica, y el tercer juego, fue una batalla de nervios. Al final, con una jugada maestra que hizo reír a todos y levantarse al equipo para aplaudir, Gökberk Yıldırım se coronó vencedor del torneo, consiguiendo mucho más que la gloria: una cita con la chica que parece haberle robado el corazón. Corazón rojo: romance en el aire. Aunque ni Gökberk ni Cemre han confirmado públicamente una relación, las señales de una fuerte conexión entre ellos se vienen acumulando desde hace meses.
Ya sea por su evidente complicidad en cámara, las miradas que se cruzan entre escenas o los pequeños gestos captados por los fans, todo parece apuntar a que entre ellos hay algo más que amistad. Este episodio del torneo no ha hecho más que alimentar las esperanzas de miles de seguidores que sueñan con ver a la pareja oficializar su romance. Las redes estallaron con mensajes como: esa cita será mágica, lo sabemos. ¿Quién necesita Guián cuando la vida real supera la ficción? Cemre perdió en el tablero, pero ganó en amor. Gökberk juega bien al backgammon y al corazón. Copas de champán y ahora, ¿qué pasará en la cita? Aunque no se ha revelado cuándo ni dónde se celebrará la esperada cita, fuentes cercanas al actor afirman que Gökberk ya está planeando todo al detalle. Al parecer, quiere que sea una noche especial, íntima y romántica, pero sin caer en lo ostentoso. Le ha contado a sus amigos que desea una velada con buena conversación, risas y sinceridad. Un amigo cercano dijo: no quiere impresionar con lujos, sino con autenticidad. Piensa en un restaurante tranquilo con buena comida turca y una caminata por el Bósforo después. Quiere mostrarle quién es de verdad, fuera de los focos. Por su parte, Cemre ha estado visiblemente más sonriente y relajada en los últimos días. Según miembros del equipo, ha mencionado la cita con cierto nerviosismo pero también ilusión. Bocadillo de diálogo: lo que dijeron después. Tras el torneo, varios medios intentaron conseguir declaraciones. En una entrevista informal, Gökberk comentó entre risas: me encantan las apuestas con finales felices. Y esta, sin duda, fue una de ellas. Cemre, por su parte, respondió con ironía dulce: perdí la partida, sí. Pero, no sé si eso significa que gané algo más. Ya veremos. Estrella brillante: una historia digna de novela. Lo que podría haber sido una simple tarde de ocio entre colegas se ha transformado en una historia que muchos ya describen como el inicio de algo más grande. Quizás un nuevo romance en el mundo del espectáculo, quizás solo una anécdota tierna, pero lo cierto es que la química entre Gökberk YLDRM y Cemre Arda ya no se puede negar. Cerebro: análisis de imagen y percepción pública. Expertos en comunicación y redes sociales han analizado el impacto de esta historia y coinciden en que la forma natural, auténtica y dulce en la que se ha desarrollado refuerza aún más la imagen positiva que ambos actores tienen ante el público. Además, la historia humaniza a las celebridades, mostrando un lado lúdico, emocional y vulnerable que conecta profundamente con la audiencia. Destellos: conclusión, dados, destino y una cita por venir. En un mundo donde las relaciones públicas muchas veces se sienten fabricadas, esta historia entre Gökberk y Cemre brilla por su frescura. Un juego de tabla, una apuesta inesperada y un premio que podría convertirse en el inicio de una gran historia de amor. Solo el tiempo dirá qué pasará entre ellos, pero por ahora, los fans ya celebran el hecho de que el amor, a veces, también se juega con dados. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.